Fuerte el aplauso para Dios, por favor. Muy bien, hoy damos la prédica número 3, hermano. Si usted toma notas, el tema de hoy se llama Protegidos por la mano de Dios y librados de la mano del enemigo. Mano contra mano, hermano. Así que esto vamos a verlo de una manera muy específica. Así que mire, hemos visto que Esdras, con la mano de Dios sobre su vida, o sea, sobre la vida de Esdras, logró que el rey medo-persa Artajerjes le concediese todo lo que pidió, y que también por sobre toda autoridad, nunca se le olvide, siempre Dios tiene toda, absolutamente toda la autoridad. Pero también vimos la semana pasada que Esdras fue fortalecido por la mano de Dios. Él recibió poder de parte de Dios. Y hoy vamos a ver cómo Dios nos protege y nos libra de la mano del enemigo. Y esto es muy importante. Hay veces que en ocasión la palabra enemigo no se refiere específicamente al diablo, a algún demonio. Puede ser en ocasiones seres humanos, personas que nos odian, que son personas, hermano, que sencillamente no les caemos bien. Así que vamos a ver de una manera muy detallada, muy importante, todo este tema. Y por favor le recomiendo, no pierda detalle, no pierda de verdad absolutamente nada, porque tiene una aplicación en toda la historia de la Biblia, pero también tiene una aplicación para nosotros. Pues bien, mire, después de que Esdras logró que el rey Artajerjes, por gracia de Dios, le concediera todos los recursos del reino medo-persa, Esdras dice que él fue fortalecido por la mano de Dios, y es lo que vimos la semana pasada. Pero ahora, en esta escritura, más o menos se lo voy a poner de esta manera para que me lo entiendan. Suponga que hoy no existen los bancos, las transferencias, los wiring, Western Union, MoneyGram. No existen esas agencias, instituciones o bancos o compañías que hacen transferencias de dinero. Pero resulta que usted le dicen, ¿sabes qué? No importa el país que usted sea, si es de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Cuba, no importa. Le dicen, ¿sabes qué? Pero voy a usar a México. Genaro, el gobierno de los Estados Unidos le va a dar un apoyo total a México. Y todos los recursos económicos, materiales que necesites, te doy cartas, pídelo a la Reserva Federal, pídelo a donde haya. Y agarra un grupo de personas y te lo llevas para la Ciudad de México. Pero te lo llevas en cajas. Te llevas $5 millones en billetes, no en cheques, o en oro, en lingotes de oro. Obviamente, entrar a México, viajar por México con esa cantidad de dinero, mire, sería muy peligrosa. Los carteles, los ladrones, los mañosos, no importa quién sea. Pero Genaro tiene tanta fe y por alguna razón el rey dice, necesita una guardia. Y él dice, no, la mano de mi Dios me va a cuidar. La mano de mi Dios me va a proteger. Entonces el presidente le dice, bueno, está bien. Yo ya te di todo lo que te ofrecí. Y ese fue el caso de Esdras. Por eso vimos en el capítulo 7 que cuando Artajerjes le manda la carta a Esdras, le dice, todos los recursos del reino, dinero, plata, oro, madera, todo absolutamente está a tu disposición. Pídelo y se te va a dar. Y de hecho, en el contexto, dice que Esdras llevaba miles de toneladas de plata y miles de toneladas de oro. Se llevaba una fortuna, era una cantidad extravagante o exorbitante, hermano, muy grande.
Y cuando Esdras, hermano, organiza el equipo, organiza a las personas, a los exiliados que van a retornar a Jerusalén, lo primero que hace Esdras es proclama un ayuno. Esdras, por eso dice el verso 21, ahí léalo conmigo, dice: y publiqué ayuno. Bueno, se lo voy a leer en la versión internacional. Dice: luego, estando cerca del río Ahaya, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Y es interesante, hermano, porque Esdras en esta parte busca la ayuda de Dios. ¿Pero de qué manera la busca? Él la busca, hermano, a través de un ayuno. Y lo interesante, hermano, es que en realidad el texto bíblico nos da a entender un doble propósito para este acto. Lo primero es que Esdras, hermano, se humilla con todas las personas que iban a regresar a Jerusalén, se humilla ante Dios. Y aquí vienen dos cosas. Él de alguna manera se somete a Dios, pero también está dependiendo absolutamente de Dios. O sea, se somete a Dios y dice: Señor, ayúdanos, acompáñanos, guárdanos, cuídanos. Y lo segundo es que le pide a Dios: Señor, concédenos un buen viaje. O sea, por favor, concédenos, danos un buen viaje. Y esto, hermano, era en realidad algo totalmente lógico por el lugar a donde iban a ir, lo que iban a llevar y quiénes iban a formar parte de esa caravana. Ahora, lo primero, hermano, que tenemos que ver aquí es que en realidad Esdras, al meterse en este ayuno, al publicar un ayuno o al convocar un ayuno, Esdras no era una persona, voy a usar esta palabra, hermano, no era un ignorante. Esdras, hermano, era un hombre estudiado, letrado, y él sabía que de Babilonia a Jerusalén era un viaje más o menos de 1500 kilómetros. No habían carros, no había, hermano, tren, no había aviones, y ese viaje iba a durar 4 meses aproximadamente. Y luego la cantidad de riquezas que llevaban, hermano, era de pensarse. Entonces, la logística de Esdras para este viaje es que en realidad era muy seria, era muy peligroso, por decirlo de alguna manera. Ahora, estos versos nos revelan que Esdras, escuche por favor, porque esto es sumamente importante. Esdras era un hombre de fe, pero era un hombre práctico, realista. Acuérdese de esta frase. Esdras era un hombre de fe, pero era un hombre práctico, era un hombre realista. En otras palabras, Esdras no dijo: no importa, pase lo que pase, Dios nos va a librar. No, él primero se humilló, y en esa humillación le pidió a Dios su presencia y un buen viaje. Ahora, escuchen, en realidad es interesante porque cuando nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones, hay veces que somos muy imprudentes tratando de ser personas de fe. Por eso yo le doy la recomendación ahorita: mire, no tentemos a Dios. O sea, si usted oye que en cierta parte está un retén, no pase por ahí, no se arrime ahí, no se acerque a ese lugar. Porque la gente: Dios me cuida, Dios me protege. Sí, pero hermano, tentar a Dios es un pecado. O sea, hay que ser prudentes. A muchos de nosotros ya nos libró hasta ese momento, ya Dios nos libró, pero no es bueno tentar a Dios. Ahora, Esdras, le vuelvo a repetir, era un hombre de fe, confiaba en Dios, pero era un hombre práctico, era una persona realista. Entonces, hermanos, cuando Esdras hace la mención de este ayuno, convoca este ayuno, Esdras pide algo muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque vean lo que dice, hermanos, el verso 21, la mitad del verso, la última parte del verso 21 dice, bueno, vamos a leer el 21, dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahaya
para afligirnos o ayunar delante de nuestro Dios, para solicitar de Él, o sea, de Dios, camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. O sea, lo que Él dice: Señor, cuídanos a nosotros, cuida a nuestras personas, pero cuida nuestras posesiones, o sea, las cosas materiales. Y sabe que no es pecado pedirle a Dios: Señor, cuida mi carro, cuida mi casa, cuida lo material que tú me has dado, cuídalo. Señor, tú me lo has dado, te pido que lo bendigas, que lo guardes, lo cuides, lo protejas, porque de Él lo hemos recibido. Ahora, cuando ella menciona, dice, nuestras posesiones, ahí entra el punto, hermano, cuánta riqueza no llevaba a Esdras. Y Esdras dice: bueno, ¿qué es más valioso? ¿Las personas o las posesiones? Y yo le hago a usted la pregunta, piensen esto: ¿qué tiene más valor? ¿La persona o la posesión? En este caso, para Esdras, las dos. Porque todo esto significaba o involucraba para la reconstrucción del templo, de los muros, de las puertas de Jerusalén. Tenía un valor no solamente monetario o material, sino también tenía un valor moral para lo que se iba a utilizar este dinero. Así que, hermanos, esto es muy importante, porque en verdad deberíamos aprender a orar. Deberíamos aprender a pedirle al Señor: Señor, bendice mi trabajo, bendice el fruto de mi trabajo, bendice el fruto del esfuerzo, aunque yo sé que tú me lo has dado, todo proviene de ti, pero bendícelo, Señor, guárdalo, cuídalo, protégelo. Eso es válido, ¿ok? Ahora, interesantemente, hermanos, Esdras sabía lo que iba a atravesar, sabía a lo que se iba a enfrentar, porque en el tiempo de los reinos, de las monarquías de aquella zona, mire, obviamente Medo-Pérez acababa de derrocar a Babilonia, o a Nabucodonosor, al reino de Babilonia, y se apoderaron de toda, no solamente de las posesiones, no solamente de las personas, sino geográficamente. Y siempre había revueltas, había maleantes, malhechores. Y Esdras, hermano, al saber que iba a ser un viaje de casi 1500 kilómetros y que ese viaje iba a durar 4 meses, en realidad Esdras reconoce esa necesidad. Ahora, vamos a leer ahora el verso 22. Y aquí viene el punto, dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ahora, de alguna manera, alguien le dijo a Esdras: Esdras, ¿no vas a pedir una caballería? ¿No vas a pedir soldados? Y Esdras dice: tuve vergüenza. O sea, cuando Esdras dice, hermano, esta frase, vean qué tiempo ya había pasado. Ya había pasado la oportunidad para Esdras, y ya estaba el grupo de los exiliados, y de repente alguien le dice a Esdras: oye, Esdras, ¿y no vas a pedir un pelotón? Y Esdras dice: no, tuve vergüenza de pedirle al rey gente de a caballo y tropa. Esta frase es muy curiosa, pero muy importante. De alguna manera, que no lo explica la Biblia, no está explícito, está implícito. De alguna manera, en el capítulo anterior o en versos anteriores, cuando Esdras tiene esa conversación con Artajerjes, de alguna manera Esdras le había dicho a Artajerjes: ¿sabes qué, rey? Gracias por todo tu apoyo, toda tu ayuda, de verdad te lo agradezco tanto, pero no necesito de tu ejército, no necesito de tu tropa, no necesito de tus soldados, porque mi Dios es poderoso, mi Dios es suficiente. Y yo creo que Esdras, hermano, le inyectó fe a Artajerjes. Y piense un poquito en esto.
que sus actos respalden su fe. Porque esta es la aplicación para nosotros. Hay gente que habla mucho de fe, pero no ejercitan su fe. Oh, yo tengo fe que Dios va a proveer, pero prefieren confiar más en sus trabajos y no en un trabajo normal, sino en un trabajo anormal. ¿Qué significa eso? Que trabajan más de la cuenta y descuidan más su relación con Dios. Pero Esdras dice, obviamente estamos parafraseando, les dice a Artajerjes: no, tranquilo, no necesito de tu ejército, rey, no necesito. Y aquí viene esta frase que dice: tuve vergüenza de pedirle al rey gente de a caballo o tropa. O sea, Esdras se lo dijo al rey. Y es, hermano, mire, humanamente hablando, ¿qué hubiera sido lo más sensato o lo más lógico que hubiera dicho Esdras? O sea, Artajerjes, hermano, se estaba poniendo muy nice, muy buena onda con Esdras. Artajerjes, hermano, Esdras, ahí están todos los recursos. Yo creo que lo más sensato, lo más lógico hubiera sido: rey, aprovechando de tu bondad, aprovechando, abusando de tu buena voluntad, de tu generosidad, ¿sabes? Me gustaría pedirte, no sé, un escuadrón que nos acompañe, que nos guarde, nos vaya con nosotros. Era lo más sensato, pero de repente, hermano, por alguna razón, que obviamente se deduce que Esdras era un hombre de fe, le dijo al rey: Señor, gracias de verdad por todo tu apoyo, pero no necesitamos soldados. O sea, eso está tremendo. Pero cuando ve la realidad de Esdras, entonces dice: tuve vergüenza de pedirle al rey gente de a caballo y tropa. La pregunta es: ¿por qué Esdras tuvo vergüenza de pedirle ayuda militar al rey? Porque sigue diciendo el verso 22, vean, el verso 22 dice: porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de caballo que los defendiesen del enemigo el camino, porque, aquí viene, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es sobre bien para todos los que le buscan. O sea, Esdras y sus acompañantes, la comitiva con Esdras, se atrevieron y le dijeron al rey: ¿sabe qué, rey? Gracias, pero la mano de nuestro Dios está a favor nuestro. La mano de nuestro Dios nos va a respaldar. La mano de nuestro Dios nos va a acompañar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Y déjenme decir algo: se necesita fe para hacer esa declaración. Pero Esdras era práctico y dijo: tuve vergüenza. Mire, ¿sabe que una de las cosas que más nosotros batallamos es para reconocer cuando nos equivocamos? Alguien puede decir: ¿se equivocó Esdras? No, Esdras no se equivocó. Pero Esdras reconoció la realidad de lo que se iba a encontrar en el camino. Y muchas veces nosotros, hermano, no por vergüenza, sino por orgullo, no pedimos ayuda. Esta es la diferencia. No por vergüenza, sino por orgullo. Yo puedo. Y no puedes. Oh, yo voy a poder. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando ya están en medio de la batalla, ahí sí: oye, hermano, hermana, échame una manita. Dios, sácame de esto. Dios, ayúdame en esto. Y Dios es tan bueno que Él va a interceder. Porque Dios nunca nos va a dejar solos. Pero estamos viendo el ejemplo, hermano, de Esdras. Y es interesante, ¿por qué? Porque mire, escuche esto. El lema del libro de Esdras, uno de los lemas de Esdras es: la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios. Y es interesante porque aquí tenemos que pensar en algo. Él estaba completamente convencido de que contaba con el respaldo de la poderosa mano de Dios. Pero, ¿qué hubiera pasado si Esdras le hubiera dicho: rey, ¿me puedes dar apoyo militar?
¿Me puedes dar respaldo de tu ejército? Cuando Esdras ya había dicho que Dios era muy poderoso. Mire, en realidad, Esdras llegó a la conclusión: si él pedía ayuda al rey, ese rey llegaría a una de tres conclusiones. La primera, que el Dios de Esdras no era tan poderoso como Esdras decía. O sea, lo iba a hacer dudar del poder de Dios. Hasta gente le hubiera podido decir: bueno, no tanto habla de que tu Dios es tan poderoso, no tanto habla de que tu Dios es fiel, no tanto habla de que tu Dios todo lo puede. Y por favor, quiero que esto lo analice usted. Yo, como iglesia, porque podemos llenarnos la boca y decir: tengo un Dios que todo lo puede, y es una verdad. Pero usted puede creer, usted puede confiar de que así es. Porque allá afuera las personas inconversas van a decir: pues no que tu Dios es tan poderoso, no que tu Dios es tan sanador, ¿y por qué? ¿Y por qué el otro? No que tu Dios que te guarda, no que tu Dios te da paz, ¿y por qué estás tan preocupado? No que tu Dios te promete, digo, o sea, ¿qué? Entonces, ese es, hermano, primero que dice: no puedo, me da vergüenza pedir ayuda, porque el rey va a decir que mi Dios no es tan poderoso. La segunda cosa, hermano, la cual podemos decir, es que en realidad pudiera Artajerjes decir: Esdras, tú no tienes tanta fe. Creo que tu Dios sí es poderoso, pero tu fe no está a la altura de tu Dios. O sea, tu fe, Esdras, al final de cuentas muy relativa. Por una parte habla mucho de que tienes fe, pero tus actos no respaldan lo que estás hablando. Entonces, en verdad, hermanos, era un poquito complicado. Ahora, cuando Esdras dice: la mano de Jehová, como dice ahí, la mano de Jehová nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, entonces Esdras estaba poniendo un fundamento que lo iba a tener que demostrar con su acto. Pero Esdras dice también algo muy interesante al final de ese verso. Esto no lo podemos pasar por alto. El verso 22 dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ahora, esa frase es muy delicada, hermano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en algún momento, Artajerjes le preguntó a Esdras: Esdras, ¿por qué vino todo este mal sobre Israel? ¿Por qué vino toda esta desgracia sobre Israel? Cuando ustedes eran una nación que tenían el mejor templo del mundo, cuando tenían la mejor ciudad del mundo, cuando tenían todo lo mejor del mundo. O sea, ¿por qué les pasó esta desgracia? ¿Por qué llegaron a ser cautivos de Babilonia y ahora son cautivos de nosotros? ¿Por qué pasó esto? Y ahí donde Esdras dice: su poder y su furor en contra de los que le abandonan. Y mire, eso es una seria advertencia. Una seria advertencia. En el Salmo 78 dice: todos los que abandonan a Dios serán destruidos. Eso dice el Salmo 78. Y esto hay que ponerse a pensar. Ahora, volviendo al punto y a la línea a la que llegamos, por estas consideraciones, a Esdras, hermano, él mismo se impidió pedir ayuda al rey. Él dijo: voy a confiar en Dios. Ahora, lo interesante de esto es que dice, insertado en medio del verso 22, dice que nos defendiese del enemigo en el camino. Esdras estaba consciente que había asaltantes, malhechores, que había gente que asaltaba caravanas, que había gente que asaltaba a aquellos que iban en grupo. ¿Cuántos casos no hemos escuchado, hermano, de gente que se va de aquí, de este país, a México, se llevan su carrito, su camionetita, y saben, en el camino los despojan de todo? O sea, es una triste realidad, pero eso existe, eso pasa. O sea, mire, uno de los casos más fuertes que a mí me tocó ver, hermano, hace tiempo,
que pasó un tipo aquí en Estados Unidos, hermano, un joven varón de más o menos 35, 40 años. Él estuvo todo el tiempo aquí, hermano, creo que se aventó casi 20 años. Logró hacer su negocio en Guadalajara, valga la redundancia. Y logró levantar su taller de hojalatería y pintura en Guadalajara. Él acá también era lo mismo, aprendió bien el oficio y se fue para México. Cuando estos tremendos hermanos mañosos o criminales se dieron cuenta que quién era el dueño, le secuestraron a la esposa y a los hijos. Y le pidieron no sé cuánto dinero, o sea, técnicamente, hermano, prácticamente era todo el patrimonio de él. Cuando a este hombre le secuestran a la mujer y a los hijos, él vendió el taller, él vendió todo, hermano, pagó el rescate y le entregaron a la mujer y a los hijos descuartizados. Él no buscó el mal, le tocó esa tragedia. Ese hombre lloraba, se lamentaba y decía: ¿por qué mi país está de esta manera? Ahora, esa es la realidad. Esdras sabía que el camino era muy peligroso, pero Esdras decidió confiar en Dios. Y después de que ayunan y claman, por eso dice el verso 32, vean lo que dice ahí, perdón, el verso 23, dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, ¿y qué? Él nos fue propicio. O como dice la versión internacional, dice: así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Dios escucha, Dios responde. Él, hermano, es fiel. Pero entonces, para poder avanzar en este punto, hermano, la declaración más grande o más tremenda que hace Esdras es que él dice: la mano de nuestro Dios está con nosotros. La mano poderosa de nuestro Dios está con nosotros. Esdras ora, Esdras ayuna y finalmente emprenden la travesía, emprenden el viaje. Dice, escuchen, el verso 23, que Dios los escuchó. Por favor, ponga atención a este cambio de escenario. Estamos en el verso 23. Ellos oraron y clamaron a Dios y Dios los escuchó. Ahora, escuchen por favor lo que le voy a decir. Hay una diferencia muy grande que Dios nos escuche y tiempo después podamos hacer otra oración que decir: Dios cumplió. O sea, hasta ese momento Esdras estaba seguro que Dios los había escuchado, pero todavía no iniciaban el viaje. O sea, usted, cualquiera, puede decir: hermano, me voy para mi país, para México, para donde sea. Por favor, quiero que me ayuden a orar. Voy a orar, voy a pedirle a Dios su protección, su cuidado, su defensa. Voy a pedirle a Dios su compañía. Voy a pedirle a Dios. Y oramos, y ayunamos, y clamamos a Dios. Y estamos seguros, Dios nos escuchó. Dios nos escuchó. Ahora, esto es lo que marca la diferencia. El hecho de estar plenamente convencido que Dios nos escuchó no es, escuchen, no es una garantía en la soberanía de Dios que Él no va a permitir que algo incorrecto pase en el camino. Al final de cuentas, Dios es soberano. Pero en el caso de Esdras, hermanos, por eso se escribió la Biblia, para infundirnos fe, para fortalecer nuestra fe. Porque pasa, hermano, se avientan el viaje, llegan el viaje, inician el viaje, y entonces, vaya por favor conmigo hasta el verso 31. Esdras capítulo 8, verso 31. ¿Estamos? Amén. Dice: y partimos del río Acaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. ¿Y qué? Nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. O sea, aquí ya había terminado el viaje. Ya había pasado tiempo. Y ahora, en esta parte, hermanos, Esdras hace esta declaración muy tremenda. Ahora les dice: ¿saben? Dios cumplió. Dios nos libró.
Dios nos libró, como dice el verso 31, ahí dice, y partimos del río Jaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró ¿de qué? Ahora, ahí viene la frase, mano del enemigo. La mano de Dios nos libra de la mano del enemigo. O sea, ahí está escrito, vean, el verso 31, dice ahí. Y partimos del río Ahab, entonces del mes primero, para ir a Jerusalén, y subraye, la mano de nuestro Dios estaba ¿sobre quién? Y nos libró de mano de quién? Del enemigo y del acechador en el camino. Ahora, vea, la mano de Dios nos libra de la mano del enemigo. En este caso, obviamente, eran personas, salteadores, malhechores, asaltantes, todo lo que representaba peligro para Esdras, su comitiva y todo lo que llevaban. Y esto es, hermano, esto es muy, muy tremendo. Y en verdad, usted y yo necesitamos analizarlo de una manera muy, muy detallada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el verso 31 está resumiendo de una manera más amplia de lo que aconteció cuando Esdras y el remanente oraron y ayunaron. Y aquí nos vamos a meter, hermanos, a algo muy, muy tremendo. ¿Por qué? Porque miren, vea por favor ahí mismo el verso 32. Dice el 32. Dice, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Ahora, después de un viaje, 3 días necesitaron para reponer fuerzas, para poderse otra vez, hermano. Mire, hay veces que parece que los viajes, hermanos, son placenteros, pero vean que los viajes cansan más que cualquier trabajo. Hay veces que uno regresa más cansado de vacaciones por las horas de manejo de regreso que lo que uno descansó estando en vacaciones. Y estoy seguro que algunos o algunas dirán, bueno, yo descansé bien, sí, porque iba dormida, pero el pobre chofer, olvídate, eso era matón. Pero el punto es este: la mano de Dios libró a Esdras y a toda su gente de la mano del enemigo. Y aquí es donde quiero darle la aplicación correcta. Porque mire, la mano de nuestro Dios, dice Esdras, y por favor entiendas esto, ellos iniciaron un viaje. Sé que lo que le voy a compartir a lo mejor usted nunca lo ha considerado. Pero sabe que cada vez que usted sale de su casa, usted va a hacer un viaje al trabajo, al supermercado, a donde usted vaya. Y más el tiempo que estamos viviendo, tenemos que tener muy presente esta realidad. ¿Qué tal si usted se va a su trabajo y ya no regresa? Y cuando le digo no regresa, no es porque se va a morir. ¿Qué tal si lo agarra migración? Mire, todos estamos expuestos. Por eso, créanlo, hermano, y se lo digo con plena convicción, por la gracia y misericordia de Dios, estamos aquí. Pero ¿qué hubiera pasado si esa agencia ICE, DHS, lo detiene? Mire, no lo quiero alarmar, solo quiero que usted sea realista, que vea la realidad de las cosas. Porque también le quiero decir otra cosa: si sus hijos son ilegales, dígaselos. No importa cuánto inglés hablen, porque salió un reporte que muchos hijos que los trajeron de niños, que son ilegales, que los han detenido, sus papás nunca le dijeron que ellos no son legales en este país. Y aún a sus hijos díganle, esto puede pasar. Todos estamos expuestos. Pero Esdras dice, Señor, en este viaje, acompáñanos, guárdanos, cuídanos, protégenos. Y si
usted se va a su trabajo, salimos a la calle, va a Walmart, supermercado, a la clínica, donde usted vaya, y ya no regresa. Mire, usted dirá, pastor, no hable eso. Es que esa es la realidad de lo que puede pasar. Esa es la realidad. Y sabe, por mucho que no nos guste y por mucho que nos incomode esto, todos estamos expuestos. Entonces Esdras dice, ¿sabes qué, Señor? Que tu mano poderosa nos acompañe. Y por eso, hermano, es que tenemos que entender que al salir de casa debemos encomendarnos al Señor. Guárdame, cuídame, protégeme. Si es tu voluntad, Señor, te lo pido. Permite regresar a mi hogar nuevamente. Permite regresar nuevamente a este techo donde tú me has dado donde vivir. Pero ¿saben que mucha gente, hermano, ni siquiera pone atención a esa realidad? Pero es una realidad. Y es una realidad inmediata. Ahí está el peligro, ahí está el riesgo, ahí está la realidad. Pero lo importante, escuche esto, es que Dios, o la mano poderosa de Dios, nos libra de la mano del enemigo. Amén. Ahora voy a una aplicación que es una verdad, es una realidad, pero que pocas veces la analizamos. Porque mire, a uno de los peligros ordinarios donde podemos salir, hermano, a la casa 4 o 5 horas, yo me acuerdo mucho, hermano, y esto está tremendo, mucho de este caso que pasó aquí en la iglesia, de esta hermana, la hermana Mari, la esposa de Renan, un hondureño. Ese fue su trabajo aquí enfrente a Jax, aquí en Clay. Ahí la paró la policía y ahí mismo le entregaron a migración. La deportaron y pasaron, ¡pum! Pero es que, hermanos, hay veces que ni siquiera nos imaginamos quién está alrededor de esto. A veces que usted puede ir tan distraído o tan ensimismado en sí que podemos cometer tremendos errores. Pero lo importante es, escuche esto, hermano, estar seguros que Dios es nuestra compañía. Porque aquí viene a lo que le voy a decir. Muchas veces Dios, por favor escúchenlo, muchas veces Dios puede que no nos libre de la policía, de migración, del gobierno, puede que no nos libre, pero es parte del proceso de Dios. Lo que sí promete Dios es que Él estará con nosotros en cualquier y toda situación. En la Biblia encontramos cantidad de casos donde por obedecer a Dios y por ser fiel a Dios, personas tuvieron que caer en situaciones totalmente adversas, pero que estas personas tenían tal fe que dijeron: vamos a obedecer a Dios antes que al gobierno. Y no estoy proclamando, hermano, una rebelión, no. Lo que estoy diciendo es que nuestra fe se fortalezca para saber qué hacer ante tal situación. Y aquí viene el otro punto. Bendita gracia de Dios que a Esdras los respaldó, los guardó, los cuidó, los protegió. Llegaron con bien. Pero el reino antes de Artajerjes, que usted conoce la historia, el reino de Nabucodonosor de Babilonia, era un reino, hermano, que la misma Biblia relata. Era un reino tan poderoso y a la vez tan majestuoso que todo era de oro. Todo era de oro. De hecho, cuando Nabucodonosor ve la visión y le pide la explicación a Daniel, Daniel dice: esa estatua, la cabeza de oro, eres tú. Lo de plata es otro reino, lo de otro es otro reino y lo último es otro reino. Pero Nabucodonosor, hermano, en el punto más alto de su reinado, Nabucodonosor hace algo y dice: voy a mandar a hacer una estatua grande. Y como soy rey de reyes, así se proclama Nabucodonosor, y también Daniel lo reconoce. Voy a construir esa estatua y todos, absolutamente todos,
cuando suene la flauta, el tambor, la zampoña, todos se tienen que postrar. Y va a ser la prueba de fe de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Hermano, y claramente Nabucodonosor dice: todo el que no se incline ante mi estatua será arrojado a un horno de fuego ardiente. Y la pregunta es: ¿y usted qué haría? A lo mejor mucho hubiera dicho: Señor, tú conoces mi corazón, me voy a arrodillar, pero mi corazón te pertenece a ti. Señor, le voy a hacer caso a Nabucco, ya está viejo, ya está chocheando. Y aquí es donde viene una de las declaraciones más bárbaras de personas. Por favor, técnicas, me ponen, Daniel, ahí está en la pantalla. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, vean lo que le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ahora, hago un alto ahí técnico. ¿Por qué ellos hablan esto? Porque cuando Nabucodonosor levanta esta estatua, le dicen a Nabucodonosor: estos tres no se arrodillaron, y los manda a llamar. A ver, ustedes tres, ¿serán capaces de doblar sus rodillas ante mi estatua? Y dice aquí, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ¿sabes qué, rey? ¿Para qué vamos a alegar? O sea, ¿para qué vamos a estar discutiendo? Es un rotundo no, punto, se acabó. Ahora sí me ponen el otro verso. He aquí nuestro Dios, ¿a quien qué? Servimos. A ver, diga: ¿a quién servimos? Quiero que por favor haga un puntito de alto ahí. Y quiero que me vea atentamente. ¿Verdaderamente usted está sirviendo a Dios o se está sirviendo de Dios? ¿Realmente siervo, sierva de Dios? ¿O solamente está disfrutando de los beneficios de Dios? Porque estos muchachos, hermanos, estos tres varones, tenían puestos políticos en el reino de Babilonia. Y lo interesante es que aunque servían políticamente a Babilonia, ellos no comprometieron su fe. Ellos nunca renunciaron a su fe. Ellos se mantuvieron firmes en su fe. Y cuando Nabucodonosor manda a construir, a levantar esta estatua, Nabucodonosor establece un edicto, un decreto, una ley. Todos tenían que adorar esa estatua. Y por eso en el verso anterior dice: rey, no es necesario que hablemos de esto. Está decidido. No lo vamos a hacer. Y aquí viene la declaración: y aquí nuestro Dios, a quien servimos. Vean lo que dice, por favor. No es que estos muchachos tenían falta de fe. Vean la frase: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede. Diga, puede. Pero esta palabra puede no era una aseveración. Ellos no dicen nos librará. Puede. O sea, vean lo que dice: el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. De tu mano, oh rey, nos librará. Pero entonces, aquí vienen dos cosas. Nos puede librar del fuego, pero ellos aseguran: nos va a librar de tu mano. Ahora, no es lo mismo que los iba a librar del fuego al que los iba a librar de la mano de Nabucodonosor. ¿No es lo mismo? Pues no. No es lo mismo, porque Dios no nos libró del fuego. Usted conoce la historia. Dios no nos libró del fuego. Y aquí viene lo interesante. ¿Sabe que en ocasiones Dios no lo va a librar del fuego a usted? Ay, pastor, no diga eso, o se lo digo. Aunque no nos guste, hay ocasiones en que Dios no nos va a librar del fuego.
la prueba, el proceso. Y mire lo que le voy a decir. Mire, dese un pellizco, dese un cocotazo, pero cuando menos de toda la predicación, escucha esto. Siga de indiferente a Dios. Y cuando venga la prueba de fuego, puede que usted renuncie a su fe. ¿Sabe por qué? Porque ni sirve ni está fuerte en la fe. Y se va a ofender, y se va a enojar, y se va a ir. Y ahí es donde el poder de Dios va a estar en contra de los que le abandonan. Pero en este caso, esos tres muchachos, dice, Dios puede librarlos del horno de fuego ardiendo. Y la pregunta es, ¿Dios los libró del horno de fuego ardiendo? No. Dios no los libró del horno de fuego ardiendo. De hecho, cuando ellos, hermanos, le dan la respuesta a Nabucodonosor dice, calienten el horno 7 veces más. O sea, más caliente. A tal grado que usted lo puede leer ahí en Daniel, que los hombres dice que iban a aventar a estos muchachos al horno. Ellos mismos cayeron calcinados por el fuego. Entonces, cuando estos tres muchachos, hermano, caen dentro del horno, usted puede ver la historia después es más, lea después del 18 al verso 30. Y eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque estos muchachos no fueron librados del horno de fuego. No, ellos no fueron librados. Dios permitió que cayeran en ese horno. Pero ¿sabe de qué sí lo libró? Lo libró Dios. ¿Cuál era el deseo de Nabucodonosor? Al echarnos al horno de fuego, que se broncearan, que agarraran tan bronceo. No, ¿qué le quería hacer a Nabucodonosor? Los quería matar. Los quería matar, los quería que se achicharraran ahí, que se calcinaran ahí. Y aquí es lo interesante. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Dios promete y dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Sabe lo que Dios dice? Puede que sientas el calor del fuego, puede que experimentes el fuego, pero una cosa te prometo, el fuego no te va a quemar. Y yo le digo algo a usted, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Porque en ocasiones Dios no nos libra del proceso. De lo que nos libra es de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Por eso, ¿Dios libró a estos muchachos del horno de fuego? No. Pero lo libró de lo que Nabucodonosor quería hacer con ellos. Sí, Nabucodonosor los quería matar. Por eso, yo le quiero decir, hermano, la mano de Dios nos libra de la mano de cualquier enemigo. En el caso de Esdras y el remanente, los libró del asaltante. En el caso de estos tres muchachos, los libró del horno de la ira de Nabucodonosor. Y yo le quiero decir, hermano, iglesia, pueblo de Dios, la mano de Dios sigue siendo poderosa. La mano de Dios no se ha debilitado. La mano de Dios no se ha... Mire lo que dice, bendita promesa en Isaías. Vean lo que dice ahí. Ahí me lo van a poner. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. ¿Sabe por qué no vemos victoria? Porque en vez de clamar al Señor, estamos peleando nosotros, estamos luchando nosotros. Pero si oráramos más, si clamáramos más a Dios, hermano, ¿sabe qué? Veríamos cosas diferentes. Y ese es el problema de nosotros. Yo le quiero decir algo con plena convicción. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo poderoso. Mire, puede rugir el enemigo en contra nuestra, puede vociferar amenazas, pero la mano poderosa de Dios sigue siendo poderosa. Dios siempre nos libra de la mano del enemigo, aun cuando, oiga, no nos libre del proceso. En el caso de estos muchachos, nos libró de la boca de los ojos. ¿Por qué? Ese es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Él es el Dios del fuego. Él es el Dios del fuego. De hecho, la Biblia dice, ¿quién habitará con el fuego eterno? Y no se refiere al infierno, sino a la gloriosa presencia de Dios. Dios, hermano, al final de cuentas, ¿cuál fue la razón por la cual Dios permitió que estos muchachos cayeran en el horno de fuego? ¿Saben cuál es la razón? Mire, cayeron atados adentro del horno. ¿Saben cómo salieron? Libres. Hay veces que el fuego, ¿sabe para lo único que servirá? Para quemar, romper ataduras. Para que se quemen
esas cosas que nos están atando. Y es que, como le voy a repetir, hermano, Dios no permitirá que el fuego nos consuma. Por el contrario, que el fuego nos purifique. Y es que, mire, parecería que a veces, hermano, parece que hablamos de un Dios histórico. Oh, sí, los milagros de Dios. Oh, sí, el poder de Dios. Oh, sí, cuando Dios abrió el Mar Rojo, cuando Dios abrió el río Jordán, cuando Dios le dio la victoria a Israel, cuando Dios le dio la victoria a David, cuando Dios le dio la victoria a Daniel, y la victoria que nos está dando a nosotros. Y la victoria que estamos disfrutando hoy en este momento. Porque, mire, si bien es cierto, no le puedo negar una realidad. Hay situaciones que usted hasta perdió la esperanza. Usted dirá, no, pastor, yo nunca he perdido la esperanza. Mire, esa es una realidad. A veces que uno dice, wow, ahora sí, se acabó. Mire, uno de los gigantes de la fe del Nuevo Testamento es Pablo. Y vean lo que dice Pablo en su propio testimonio. Y no lo van a poner. 1 Corintios. Dice, ahí está, 2 Corintios 1, 8 al 10 dice. Porque, hermanos, vean lo que dice Pablo. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo, en un punto de su vida dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo le digo algo. Yo creo honestamente que ninguno de nosotros tiene la fe de Pablo. Ninguno de nosotros experimentó lo de Pablo. Fue llevado al tercer cielo. Recibió visiones extraordinarias. Y Pablo, porque ahí ya está creyendo de lo que había pasado. Pablo, el hombre que Dios usó, hermano, para evangelizar toda Europa, el que plantó más iglesias, el hombre, el evangelista más grande después de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, el proceso de Pablo fue fuerte. Pero vamos a poner el otro verso, dice el verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y aquí viene el punto, para que no confiásemos en ¿quién? Nosotros mismos. Y ahí viene el problema. ¿Sabe que cuando confiamos en nosotros mismos, Dios va a decir, bueno, confía más en ti? Ok. ¿De verdad confía más en ti? Confía más en tu trabajo, confía más en tu capacidad, confía más en tu habilidad, confía más en tu facultad, confía más en tu yo. ¿Sabes? Te voy a meter al proceso. Y Pablo dice en su testimonio, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios, que resucita a los muertos. Y aquí viene la promesa del 10. ¿El cual qué? Diga, nos libró. Haga muerto. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado ya? ¿Ah? ¿De cuántas cosas? Él nos libró. ¿Qué más dice? Nos libra. ¿De cuánto nos está librando ahora Dios mismo? ¿Y saben cuál es la bendita promesa? Y en quien esperamos que aunque nos librará de tan grande muerte. Vean cómo dice Pablo, nos libró, nos libra y nos librará. Y yo les digo algo, ese es nuestro Dios. Dios nos libró, nos libra y nos librará. Dios nos libró, nos libra y nos librará. ¿Por qué? Porque así es Dios, así es de poderoso nuestro Dios. Lo que tenemos que entender, ¿de qué me libró? ¿De qué me libra? ¿Y de qué me librará? Ese es un punto importante. ¿De qué me libró? ¿De qué me libra? ¿Y de qué me librará? Porque si conectamos con el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, Dios no los libró del horno de fuego ardiendo. De hecho, todavía se incrementó más la temperatura. ¿Pero de qué lo libró? De la muerte. ¿De qué lo libró? Del odio de Nabucodonosor. Mire, no podemos negar, nos odian por ser hispanos. Nos persiguen por ser latinos. ¡Qué honor! Lo que le voy a decir está medio tremendo. Pero qué honor que nosotros
a los que tanto le dicen, traes el nopalote en la frente, nos odien y nos persiguen por ser nopaludos. No nos persiguen por ser anglos, por ser güeros. No nos persiguen por eso. Nos persiguen por ser latinos, por ser hispanos. ¿Y sabe qué es lo lindo, hermano? Que Dios no promete librarnos del proceso. Pero lo que sí nos promete librarnos es de una muerte terrible. El problema de mucha gente, ¿sabe cuál es? Que creen que si los botan de este país, se queda Dios acá. Que acá se queda Dios y que Dios no está en su país. ¿Sabe cuánta gente yo he escuchado, hermano, y que me da hasta coraje? Porque cuando los agarran y ya que lo van a poner, acabaron mi vida, destruyeron mi vida. No es cierto, eso no pasa. Está vivo, Dios está vivo. Por eso, como leía en el Salmo, mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Y como dice el lema de los niños, tenemos buenas noticias. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Y saben, no es cierto, no nos acaban, no nos terminan. Seguimos vivos porque Dios está vivo. El problema es que no alcanzamos a ver no el por qué, sino el para qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. No el por qué, a Dios nunca le pregunta el por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué permites esto, Dios? No el por qué, a Dios, preguntarle a Dios el por qué, acuérdense que eso es pérdida de tiempo, sino el para qué. ¿Para qué Dios permitirá? ¿Para qué? Y esto es interesante, hermano, ¿por qué? Porque al final de cuentas, miren, ya se nos fue el tiempo. El apóstol Pablo hace esta declaración: Dios nos libró, nos libra y nos librará. Pero él dice, de tan gran muerte. Pero ¿de qué no libró Dios a Pablo? ¿Sabe de qué no lo libró? De conocer todas las prisiones a donde establecían una iglesia. En todo lugar donde Pablo estableció una iglesia, ¿sabe? Hoy es hasta raro, curioso y hasta incorrecto que los cantantes, los artistas cristianos, los apóstoles, los grandes del medio religioso, antes de venir, dicen, ¿cuál es el mejor hotel de tu ciudad? ¿Cuál es el mejor restaurante de tu ciudad? ¿Y cuál es la mejor línea de avión que llega a tu ciudad? Yo creo que cuando Pablo llegaba a un pueblo, Pablo preguntaba, ¿cómo será la cárcel de este lugar? Porque lo más seguro es que Pablo iba a terminar en la cárcel. Ahora, Dios libró a Pablo de la muerte muchas ocasiones, pero no lo libró de la cárcel, no lo libró de las persecuciones, no lo libró del odio, no lo libró del desprecio, del rechazo, no lo libró de muchas cosas. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entender de qué me libra el Señor. Un ejemplo bien sencillo, bien serio. ¿Puedo usar tu nombre mío? Un ejemplo con serio. O sea, ¿por qué Dios no le libró de ese accidente? Cuando le pusieron tantos tornillos en su cuerpo. Bueno, Dios lo libró de la parálisis, porque el hombre sigue caminando. Y estamos creyendo que un día Dios acabará de hacer ese milagro, y por milagro de Dios, esos tornillos van a desaparecer. Pero en ocasiones Dios no lo librará de un accidente. En ocasiones Dios no lo librará de la policía. En ocasiones Dios no lo librará de un infortunio. Pero Dios lo librará de lo que verdaderamente es lo más terrible. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, claramente, mire, el apóstol Pablo, hermano, el mismo hombre que hace esta declaración, él dice en 1 Tesalonicenses 1:10, eso no lo van a poner, claramente dice, y su Hijo Jesucristo nos libra de la ira
venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La condenación eterna. ¿De qué realmente Dios quiere librar al ser humano? De la condenación eterna, del castigo eterno. Y solamente el ser humano puede ser librado de esa condenación a través de alguien que no libró la muerte, sino que la enfrentó con valor: Jesucristo. Así que mira, mientras el ser humano y mientras el mundo está queriendo ser librado de muchas cosas, Dios quiere librar al ser humano del infierno. Dios quiere librar al ser humano de la condenación eterna. Y aquí entra, hermano, y con esto resumo, o más o menos ya tomo la recta final. Por eso Esdras dijo: la mano poderosa de nuestro Dios está a favor de los que le buscan, pero su poder y su furia en contra de los que le abandonan. Esto es una advertencia muy seria, es muy fuerte. Pero una de las cosas que nunca se nos olvide: la mano de Dios nos protege y nos libra de la mano del enemigo. Y no importa quién sea el enemigo, no importa, eso no interesa. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron frente a Nabucodonosor, era el hombre más cruel, el hombre más poderoso de aquellos tiempos. Cuando Moisés estuvo ante Faraón, era el hombre más poderoso. ¿Qué ha hecho Dios con todos esos poderosos? Los ha barrido. Los ha barrido. ¿Qué ha sido de Israel? Sigue en pie. ¿Cuántos emperadores trataron de destruir la iglesia? Aquí estamos. ¿Cuántos trataron de destruir la Biblia? Aquí la tenemos. ¿Y sabe qué? Nunca podrán destruirnos. Porque para que destruyan al cristiano, tienen que destruir a Cristo. Y eso nunca pasará. Entonces, Dios, hermanos, con eso termino. Yo no sé qué pueda estar pasando en tu vida, en verdad. No sé qué amenazas has escuchado, pero de algo puedes estar seguro: la mano poderosa de Dios sigue extendida para bendecirte, porque Dios es bueno. Y es que mire, cuando decimos que Dios es bueno, es que Dios no tiene que mejorar nada en su carácter, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Él es bueno, perfectamente bueno, infinitamente bueno, eternamente bueno. Dios es bueno. Y aunque no parezca a nosotros, Dios es bueno. Y Dios es todopoderoso. Mire, Dios quiere bendecirte, perdonarte, salvarte. Dios lo quiere hacer. Pero esa es la pregunta más tremenda. Bueno, voy a decir todavía algo más. Dios quiere usarte. Pero esa es la pregunta: ¿vas a permitir que Dios lo haga? ¿O qué vas a decidir? Hasta este punto vemos que la mano poderosa de Dios no falló. Dentro de 15 días les voy a compartir la fusión de otra parte que habla de la mano de Dios usando la mano del hombre. Ahora vamos a ver cómo se hace un equipo, un binomio. Y solamente se lo digo: en el libro de Hechos, Lucas, el escritor, dice: y por mano de los apóstoles Dios hacía cosas grandes. Dios quiere usar su mano. Dios quiere usarlo, pero ¿qué usted va a hacer? Así que por hoy terminamos con esto. Dios lo quiere librar. Mire, Dios lo quiere librar del desánimo, de la desesperanza. Dios lo quiere librar, hermano, de las ganas de vivir. Yo quiero decir algo de verdad, algo que por favor cambiemos nuestra perspectiva. Oremos por esas personas que Dios está levantando para predicar su evangelio a nivel mundial. Por favor. Ahorita cómo están atacando a nuestro hermano D.Y. Mire, hace 2 semanas, 3 semanas, el hombre cantó en un partido de fútbol americano en Madrid, España, en el Santiago Bernabéu. Sabe que el tipo predicó el evangelio ante más de 80,000 personas. Y por cierto, con una banda hondureña. ¿Y sabe cuántos videos están pasando? Avergüenza el evangelio. No debía predicar el evangelio. Hermano, Dios levanta a quien Él quiere levantar. Y si Dios va a levantar a este muchacho, que Dios lo use grandemente, pero que el evangelio se predique, punto. Amén. Porque mire, hermano, al final de cuentas,
Él salió vestido con un traje de cuero. ¿Y sabe lo que dijo un pastor? No debería vestirse así porque parece rockero. Una persona por ahí dijo, pues si tú traes traje y corbata, pues todo religioso. Ni siquiera predicas allá afuera. Mire que Dios use a los que tenga que usar. Lo importante es que el evangelio sea predicado. Amén. Porque ahora usted ve a este hombre, a este hermano, a este brother. El hombre escribió una canción tan bonita que a mí me encanta. Óigala, se llama Sonríele a la vida. ¿Saben cuándo escribió esa canción? Después de que la mujer se divorció y lo demandó. ¿Y saben qué es lo curioso? Nunca le quita la sonrisa a ese tipo, a ese hermano. Siempre anda sonriendo. Siempre anda sonriendo. Así que miren, ese es el proceso de él. Su proceso de usted, yo no lo sé. Ni quiera saber el mío. Pero lo que sí le digo, sonríale a la vida. Porque Cristo es la vida. Amén. Así que, viva Cristo, viva Dios, viva el evangelio. Amén. Viva Dios, amén. Porque Dios es un Dios vivo. Y usted verá el respaldo de Dios sobre su vida. ¿Y cómo se lo digo? Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí seguimos hasta que Dios diga otra cosa. Amén. Así que, ¿cuántos entendieron el mensaje? Vamos a orar. Y Dios nos libró, nos libra y nos librará. ¿Cuántos creen esa promesa? ¿De verdad la creen? Diga, Dios nos libró, nos libra